Saludos, buenos días, señores. Aquí estamos en jueves, es la antesala ya del fin de semana. Sí, señor, vamos a buscar el punto crítico. Por supuesto que hoy hay que hablar y reaccionar respecto al discurso del presidente ayer, Luis Abinader. Así como estaban las expectativas y por supuesto algunas miradas de las que nosotros hablábamos que nos darían algunas señales de por dónde va la cosa, pero sobre todo por dónde va la cosa en los próximos 3 años, una especie de balance, exhibición de algunos logros. Ese no era el énfasis desde mi punto de vista, sino qué va a pasar en lo adelante, y eso lo podemos ver a partir de los temas que no fueron tratados ayer por el presidente Luis Abinader. Uno fundamental, que es una especie de sintonía la que tiene el presidente, por supuesto, con la gente, que mantiene las expectativas, y esas expectativas frente a algo que para el pueblo dominicano es una especie de derecho constitucional. Por eso así se ha levantado la bandera no corrupción e impunidad, y a eso se refirió dentro de las reformas de las que dice el presidente Luis Abinader que tiene hambre la población dominicana. Sí, se refería, por supuesto, a la formalización e institucionalización de esa independencia del Ministerio Público. Bueno, de las intenciones buenas del presidente en esa dirección, hasta este momento, por lo menos, y en ese aspecto no dudamos. Y como no solo depende del presidente de la República, porque ustedes recordarán aquella frase célebre del expresidente Danilo Medina de mi Congreso y mi todo, el presidente Luis Abinader va a necesitar para hacer las reformas en esa dirección de su Congreso. ¿Y cuáles son las señales que ha dado este Congreso? Bueno, no han sido buenas. Parece ser que es de seguir haciendo negocios, seguir preservando sus intereses, y por tanto, como están las cosas sin esas reformas planteadas por el presidente de la República, parece ser que se siente bastante cómodo y en sus aguas, ¿no? Representantes de ese Congreso. No por casualidad se han gastado cerca de 250 millones en lo que va de gestión de este nuevo Congreso, entre barrilitos, cofrecitos y todo lo que se pueda agregar, lo que significa que es más de lo mismo. Entonces habrá que lidiar con eso precisamente, y eso sería capaz incluso de, dentro de acciones imbuidas de opacidad, bueno, pues atrincherarse y aliarse para mantener la verdad, lo que son sus intereses respecto a todo eso. Hablar de un Ministerio Público independiente es hablar de muchos poderes que definitivamente dejaría de tener el gobierno con esa independencia judicial. Pero hay que apostar a esto, porque no solamente se trata de esa decisión política del presidente Luis Abinader de sintonizar con la gente, sino de una población que ha decidido y sabe ya cómo presionar para que por lo menos ese aspecto, bueno, pues aquí en el país funcione como Dios manda. Tendrá que apoyarse, lo hemos repetido muchas veces, precisamente en ese sector, si se quiere avanzar en esa dirección. Pero otros elementos también que no fueron, que de verdad debieron ser tocados más profundamente por el presidente, y en esta ocasión pues no se habló. Uno, que fue muy someramente, que fue el tema eléctrico, y ahí la verdad no sé qué tiene que exhibir Luis Abinader sobre el pacto eléctrico, que no es más que una especie de acuerdo entre grupos y sus intereses, un acuerdo entre grupos, nada más, no un pacto, porque está fundamentado en lo que precisamente hace un año exactamente criticaban con un fervor extraordinario, que la pasada gestión no pudo firmar el mentado pacto eléctrico, y el propio presidente había dicho que con sus limitaciones era lo que teníamos, no es como para exhibirlo. Y con esto, pues la pretensión de construcción de unas plantas de 800 megas en Manzanillo, que también está muy embuido de opacidad, ese llamado a licitación que se ha estado haciendo. Ahí las cosas tienen que hacerse claras, porque está muy fresco todavía en la memoria lo que fue ese proceso de licitación de Punta Catalina, que de 34 oferentes que habían en principio terminó, e incluso siendo todos liquidados y con un competidor virtual. Ahora querríamos que las cosas no fuesen de esta manera, pero bueno, ahí se había hablado de 60 empresas que estaban interesadas, la que redujo estrepitosamente y extrañamente hasta 16, de esas 16 hasta la última intervención del ministro de Energía y Minas, solo teníamos 12, y no querríamos pensar que esto es una nueva versión o que hay un Odebrecht, ¿verdad?, detrás de todo eso, que lo que quiere es simplemente desencantar
a otros inversionistas para que todo quede dentro de un oligopolio que siempre ha llevado la voz cantante en el negocio del sector eléctrico. Pero ese ministerio no solo es energía, también es mina, y de eso no se habló en absoluto. Y aquí tendremos situaciones y situaciones complicadas que tendrán no solo impacto en términos medioambientales, sino también impacto económico. Y ayer, en la revisión que hacíamos, hablábamos de lo que pasa en San Juan de la Maguana, en Barahona, en todo el litoral, esta franja del litoral sur, aquí desde San Pedro hasta Jaina, con el contrato que se acaba, el proyecto que se acaba de aprobar de manera urgente, se aprobó recientemente en el Senado para la contratación de una empresa, Apache, una empresa quebrada, que es para la extracción de hidrocarburos, y por supuesto el choque que tendrá eso con un renglón también importante para la economía, que es el turismo, pasando entonces por aquí, por el Cibao, llegando a Loma Miranda, llegando a Barrigor, y las pretensiones de expansión también hacia Monte Plata, hacia Yamasá, después de las condiciones en que ha quedado precisamente la comunidad de Cotuí. Y sí, el presidente no se refirió a temas medioambientales, que solamente poniendo estos casos como ejemplo, entre tantos otros que nos agobian y nos abaten, bueno, pues como no lo refirió hoy, precisamente, para ver una buena parte de ese tramo, nos acompaña Domingo Abreu Collado. Él es medioambientalista y le damos los buenos días. Vamos a ver cuál es el punto crítico que vamos a encontrar y que el presidente parece que no entendió o no entendía que era tan importante en este momento, Domingo, y sí tenemos muchos problemas en esa dirección. Bienvenido, buenos días. Gracias. Muy amable por tu invitación, Ivonne. Sí, a nosotros nos extrañó también. Déjame decirte que es la primera vez en mi vida que yo me siento a oír a un presidente hablando. Nunca lo había hecho. Sí. Pues, y en realidad, bueno, me extrañó que no se tocara el tema ambiental cuando tenemos casos ambientales en la palestra, en el público, manejándose, como es el asunto de Yamasá, como son las pretensiones de construcción de un aeropuerto sobre las aguas de Higüey, las intenciones mineras por todo el país. Porque hay que decir que es por todo el país. Yo recuerdo que hace unos años el dueño de Caracal Creek, es una de las grandes empresas mineras, Scott Jobin Bevans se llama, había dicho que para la República Dominicana era la isla entera lo que interesaba, no eran determinadas partes. Pero sin embargo, bueno, el presidente no se refirió a esta parte ambiental. Tampoco me habló de minería, o sea, no habló de ninguno de esos temas, entonces a nosotros nos extrañó. Sin embargo, el tema ambiental se impone por sí mismo, ¿no? Lógico, se impone por sí mismo, porque no es solamente la cuestión ambiental, sino las cuestiones de carácter naturales, y una de ellas es lo que ocurrió en Haití, ¿no? Es de carácter natural. La gente no sabe cómo reaccionar, y es que la gente no tiene por qué reaccionar ante situaciones así, porque eso se ha estado dando desde hace 125 millones de años y va a seguir ocurriendo. Lo que ocurre, valga la redundancia, es que no se toman las medidas preventivas con relación a eso. Bueno, yo creo que vamos a tener que segmentar, porque es evidente que son muchas cosas. Yo creo que el tema, por ejemplo, haitiano y esa amenaza que nosotros tenemos frente a ese evento que le acaba de ocurrir es algo que tú puedes perfectamente tratar a partir de lo que te has ido especializando en todo este tema medioambiental. Pero tenemos también el tema del aeropuerto, que vi una intervención tuya mucho más allá de algunos aspectos que algunos dicen que son puramente o políticos o de intereses entre grupos empresariales y demás, pero esos elementos interesantes en términos psicológicos de lo que podría implicar, sobre todo para algo que también sigue siendo muy amenazado, que es el tema del agua en toda esa zona del este. Yo creo que los argumentos técnicos, científicos son bastante válidos en esta ocasión. Mucho más allá de todo eso, esas explicaciones que tú hacías, es improbable que se pueda levantar una infraestructura de ese tipo ahí en esa zona, Domingo, ¿y por qué? De manera que la gente lo pudiera entender, el impacto que eso va a tener, no solamente en el agua, sino también en otros aspectos. En todas las zonas, en todo el área. Primero, tenemos que recordar que la provincia de la Altagracia es un área que fue devastada, naturalmente, en buena parte para la siembra de caña, luego se abandonó,
pero que como la naturaleza es la naturaleza, se recupera por sí sola. Las aguas en la provincia de Altagracia, las aguas que tienen los pueblos y principalmente Higüey en esa provincia, son todas subterráneas, porque apenas tiene superficialmente el río Zanate, que es del que se abastecen prácticamente una población que era pequeña, pero que ya gracias al desarrollo turístico creció enormemente, y ese crecimiento pues trajo complicaciones ambientales, principalmente hacia la parte este, ¿no? La costa este de la provincia. Ese crecimiento turístico motivó un crecimiento poblacional. Solo hay que ver cómo creció Verón. Y ese crecimiento poblacional, debido a las demandas de agua, ha motivado tanto la población de ahí como la demanda turística, una sobreexplotación de los recursos de sus acuíferos, ¿no? Eso hizo que, como dice la gente, el mar penetrara. Es decir, se ha ido salinizando hasta 15 kilómetros dentro todas esas aguas, ¿no? Las aguas dulces. Y las que quedan, pues, quedan amenazadas, y ahora mismo con la posibilidad de un nuevo aeropuerto, significa no el aeropuerto mismo, porque aunque los aeropuertos son unas pequeñas ciudades, el gran problema es todos los bolsones de poblaciones y miseria que crecen alrededor de este. Eso ocurrió, por ejemplo, en Punta Caucedo, ¿no? Cuando se construyó ese aeropuerto, por ahí no había poblamiento, no había población, y eso creció desmesuradamente. Pasó en Romana, pasó entonces en Higüey, y también puede pasar. Es decir, nosotros nos ajustamos a las experiencias que se van obteniendo tanto en la República Dominicana como en otros países. Y si debiéramos actuar, debiéramos prever qué pasó en otros países y cómo ellos han reaccionado. Y te doy un ejemplo muy claro. Palma de Mallorca, que pertenece a las Islas Baleares, ¿no? Las Islas Baleares, es decir, Menorca, Ibiza y Mallorca, fueron asediadas por el turismo, ocupadas prácticamente totalmente. Oye, y eso fue devastador, tanto así que hubo que derribar hoteles para poder recuperar un poco, ¿no?, del ambiente de las islas. ¿Qué hicieron ellos entonces? Fíjate, Mallorca, por ejemplo, que es la mayor de ellos, es un poco más grande que Higüey, ¿no? Es un poco más grande que Higüey, y sin embargo ellos decidieron, por experiencia, tener un solo aeropuerto. Y ese solo aeropuerto de Palma de Mallorca recibe 25 millones de visitantes al año por ese aeropuerto. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que tener más aeropuertos en un área que es incluso más pequeña que Palma de Mallorca, como es la provincia la Altagracia? Entonces, pero digamos que no es un asunto de aeropuertos, aunque se ve que si vamos a llevarnos de buenas acciones, ¿no?, acciones previsorias, tenemos que tomar el ejemplo de Palma de Mallorca. El mayor número de visitantes que ha recibido la República Dominicana es de 6.5 millones de visitantes, ¿no? Y una buena parte entra por ahí, por la zona de Higüey, por Punta Cana, principalmente donde está ese aeropuerto. Bueno, si nos viéramos en la necesidad de recibir 20 millones de visitantes, pues tenemos inclusive varios aeropuertos, ¿no? América no está tan lejos. No, exactamente, tampoco. Además está hacia el este, ¿no? Las Américas. Está hacia el este. De manera que no, en realidad no se necesita. Pero los ambientalistas, por lo que principalmente abogamos, es por la preservación de recursos como el agua, fundamentalmente, y más que nada... ¿Cómo lo afectaría esto? O sea, ¿qué eso podría implicar? ¿Sería así tan catastrófico como en otras situaciones donde hay intervenciones también respecto al agua de ahí de esa zona? Es que las experiencias nos lo dicen. Santo Domingo perdió sus aguas subterráneas, precisamente por la población y porque no se tomaron medidas, ¿no? Es más, en el 94, la República Dominicana, específicamente Santo Domingo, recibió de una empresa israelí llamada Tzahal, ¿no?, una oferta para construir todo lo referente a la conducción de todos los desechos sanitarios de la capital, ¿no?, y llevarlos 5 kilómetros fuera hacia el mar.
¿no? Y de hecho, como ellos no obtemperaron por estar pagando comisiones, qué sé yo, pues eso se murió. Siguió creciendo Santo Domingo y las aguas de Santo Domingo no hay manera de utilizarlas, no hay forma. Igual pasa en San Pedro de Macorís, igual pasa en La Romana. Entonces, lo que tenemos para la provincia de la Altagracia es eso mismo. Entonces, ¿los vamos a aceptar así como así? No. Y que si la amenaza es grande, bueno, se ve en la experiencia. Y la propia experiencia en los mismos terrenos de la provincia de la Altagracia, con lo que ha ocurrido con las aguas ya en la parte este. Repito, 15 kilómetros de salinización han entrado. Ahora, si tomamos en cuenta la amenaza de los efectos del cambio climático, como es la elevación de los niveles del mar, eso significa que habría una mayor entrada, ¿no?, del mar y una mayor salinización. Entonces, hay una necesidad imperiosa de que la provincia de la Altagracia proteja sus aguas, ¿no?, y evite cualquier elemento que pueda ser contaminante, como son las construcciones encima, ¿no?, en la superficie de las aguas que están ahí abajo. Eso es realmente lo que se prevé, principalmente por el crecimiento poblacional que motivaría el crecimiento mismo de la construcción de aeropuertos, pero además... Que no es cualquier infraestructura. No es eso, los aeropuertos son pequeñas ciudades, claro, pequeñas ciudades que no solamente tienen desechos de basura, desechos de grasas, ¿no?, de combustibles y todo ese tipo. Vibraciones fuertes incluso. Vibraciones, naturalmente, con grandes aviones, y esa es una zona que... geológicamente está definida como un carso joven. Al decir que es un carso joven, un carso que está en proceso de crecimiento, muy cavernoso en su interior, por eso hay tanta agua en el subsuelo, por la gran cantidad de cavernas que hay, y todo eso amenaza hacia las estructuras naturales de la provincia de la Altagracia. Se habla mucho de los farallones, y el farallón yo no sé si también cubriría esa parte, de todo el farallón que no es solamente un pedazo que está ahí en las Américas como mucha gente cree, es mucho más amplio. Yo quiero saber si eso se toca también, y por supuesto vamos a hablar del rescate de ese farallón ya, si es que es posible. Y nos hablaba también del tema de que, bueno, ya el Gran Santo Domingo tiene un tema serio de agua subterránea. Vamos a ver eso, porque la verdad que medio me asustaste cuando dijiste que ya no teníamos, y además como nosotros y la posibilidad que tenemos de rescatar también ese farallón, donde recientemente tuvimos una experiencia por las depredaciones que ahí se producen, porque están por encima los intereses de la gente, mucho más allá de preservar, señores, todo nuestro ecosistema, todas nuestras cavernas en este caso, y sobre todo un asunto que en los próximos 20 o 30 años vamos a tener que enfrentar seriamente los seres humanos, que es el tema del agua. ¿Me permites una pausa, Domingo? Regresamos entonces con esto. ¿Cómo no? Aquí estamos de regreso y estamos conversando con Domingo Abreu Collado. Domingo, hablábamos sobre el tema del agua, pero también vamos a hablar sobre un proyecto que se está desarrollando en la frontera. Primero el tema del agua, el tema de los farallones, cuántas quejas, no solamente aquí en las Américas, cuántas quejas por aquí ya en la parte más occidental del Gran Santo Domingo, cuánta profanación, qué es lo que se va a hacer con esto, y sobre todo el impacto que eso seguirá teniendo en términos de esas cuevas y de esas fuentes acuíferas, señores, para nosotros. A lo largo de todo ese farallón, que mide 175. Y además preguntarte, y escúchame, si eso tocaría también, o pasa, o cerca, o se afecta con las construcciones estas que se quiere hacer ahí en Bávaro. Sí. 175 kilómetros de largo tiene ese farallón, que va desde Punta Palenque hasta la provincia de la Altagracia. Y es precisamente ese farallón que delimita dos terrazas, o sea, la terraza que ya da al mar y la terraza anterior que data de casi 1 millón de años, ¿no? El farallón tiene como 1 millón de años que terminó de formarse y elevarse, ¿no?, para diferenciarlo. Entonces, este farallón, gracias a ese proceso de cavernamiento de aguas
dulces, no lluvia, que venían, formaron una cantidad de cuevas a todo lo largo de y los embates del mar, cuando estuvo ahí, formó un número de cuevas también, diferentes tanto en su tamaño como en su proceso de origen. Sin embargo, ambos tipos de cuevas están conectados con aguas subterráneas. En varios puntos de ese farallón hay ríos, hay registro de ríos. Aquí hay uno cerca, ¿no? Aquí en Santo Domingo está que le llaman el lago, porque es realmente un registro de río, de la zona, dicen el Pedregal. En la zona dice el Pedregal, ¿no? Luego eso se acondicionó, qué sé yo, pero es una zona muy frágil. Ahí hay uno de los ríos, ¿no?, que pasan haciendo cuevas y que llega hasta el mar en esa zona. Pero hay varios ríos, ¿no? Todo el sistema de los Tres Ojos, por ejemplo, es parte de ese sistema de farallón, ¿no? Y muchos otros sistemas. Sin embargo, los Tres Ojos se han preservado y no ha ocurrido así. La gente ignora, por ejemplo, que en toda esa franja, en la parte ya más al norte, ¿verdad?, de la autopista Las Américas, sí, ahí hay unas cuevas extraordinarias y unas afluentes de agua maravillosas. E incluso hay algunas que se le han apropiado. Yo conozco un negocio que se llama Roca Piedra o Roca Mar. Algo así. Sí, algo así, señor. Que eso es alguien que tiene un negocio y él lo tiene como atractivo, como su fruto personal, sí, cerrado. Ustedes pueden imaginarse una cosa igual. Y el impacto que eso tiene para el agua de esa zona, o del Gran Santo Domingo todo. Sí, ¿no? algunas cuevas de esas fueron muy mal utilizadas, como la misma Guacarataína, ¿no? Exacto. Que se cerró por varios sitios y dentro era terrible. Bueno, eso hubo que cerrarlo. O los Rocamar de aquellos de los años 80. ¿Te acuerdas de Rocamar de los años 80? Ya, sí. Entonces, todos esos sistemas que de hecho son hábitats de murciélagos, y los murciélagos son una de las criaturas más beneficiosas para la humanidad, porque todo se mira en relación si nos beneficia o no. Sin embargo, los murciélagos que se encargan de estar distribuyendo semillas y polen y eliminando insectos, y sembrando, de hecho, cualquier murciélago siembra durante su vida, siembra mucho más que cualquier persona que siembre mucho. Cualquier murciélago de eso, sin embargo, pues se le tema. Entonces, todas estas cuevas son hábitats de más de 18 especies de murciélagos que tenemos diseminadas en toda la isla. Esa cadena, ese farallón que se extiende hasta Higüey, ¿no? Y que define una terraza de la otra, es el que ha marcado el límite de la penetración salina de la que te estaba hablando. Entonces, sobre ese farallón, sobre esa parte, no deben construirse nada. No debe construirse nada por las razones que estuvimos exponiendo de la recién formación, por decirlo de esa manera, recién formación de todo ese caso, pero además esas aguas, y particularmente en la provincia de Altagracia, son las únicas que tiene Higüey. Las únicas que tiene la provincia de Higüey. O sea que la amenaza es grande para la amenaza es grande y real, claro, porque donde comienza un tipo de proyecto de eso significa que ¿cómo le van a negar a cualquier otra persona que construya otro? ¿No? Y te alegan cantidad de cosas, ¿no? Tú y yo tuvimos la experiencia recientemente, señores, ahí en el kilómetro 14, a la altura del kilómetro 14, sí, ¿verdad? Del 14, una invasión que hubo ahí de personas para construir vivienda, por supuesto con la santificación de autoridades, ¿no? Que están ocupando un puesto ahí en la sala capitular del Ayuntamiento Santo Domingo Este, una especie de delincuente con corbata que fue y que tiene sus grupos y su pandilla y que se instalaron ahí para desalojar esos grupos armados. Déjame decirte que por el año 2000, Eleuterio Martínez, que estaba al frente del CONAO, del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, por el 2000 algo, ¿no? Intentaron llegar allá para ver, y le entraron a tiros. Es decir, a los guardias que fueron con él le entraron a tiros. Esa gente de allá, dirigido precisamente por esa persona a la que tú te refieres y que está todavía en el ayuntamiento. Es un prominente regidor un señor regidor, pero que además
además es una especie de cacique, cacique con armas modernas, ¿no? Que se mueve en esa zona y que vende solares, o sea, vende lo del pueblo, lo del Estado, él lo vende para su provecho propio. Con la desgracia de que la mayoría de esos solares que venden, que ese tipo vende para provecho suyo, y frente a la indiferencia de las instituciones locales, le hace la alcaldía de Santo Domingo Este, que tú recuerdas que la verdad mantuvo una actitud bastante indiferente. Sí, totalmente. Oye, tú te encuentras con gente y dices, bueno, pero son personas que necesitan, es un tema social, que necesitan vivienda, pero el tema que eso, el impacto que eso causa, porque son construcciones encima de esas rocas y encima de esas cuevas que son son unas fuentes de aguas extraordinarias que la gente pudiera utilizar perfectamente, además se pudiera explotar como lugar para el turismo ecológico. Todo eso pudiera Entonces pudieran ser proyectos, pero no se ha hecho nada. Pero de hecho ya prácticamente la mayoría de esas cuevas están tremendamente afectadas, porque nosotros debimos hacer un levantamiento de estas cuevas. Esas piedras, a todo ¿cómo lo largo. se llaman? La roca caliza. La roca caliza, que es la que es permeable. Milenarias. Antes, no de millones de años. Sí. De millones de años, ¿no? Hicimos un levantamiento de la mayor parte de las cuevas que estaban ahí y encontramos que prácticamente todas las que tenían agua y que podían ser un recurso importante de agua en esa zona, estaban contaminadas precisamente porque si hay construcciones encima, ¿no? Viviendas, casas, qué sé yo, ahí no hay ningún sistema cloacal ni de organización para desechos, no hay nada. Entonces todo eso se va al subsuelo. Y todas esas aguas que bien pudieran estar utilizando las mismas poblaciones de ahí, no lo pueden utilizar, entonces tienen que estar comprando agua. Claro, esto le beneficia a los envasadores de agua, que la gente no pueda ni siquiera tener un acueducto decente, ¿no? De donde suplir el agua, ¿no? Sí, después de ese proceso donde estas personas fueron incluso desalojadas y fue fundamentalmente por las autoridades del medio ambiente, eso se ha quedado así y en cualquier momento pueden producirse las invasiones de nuevo, porque desde la alcaldía, por ejemplo, no se ha tomado, que es su jurisdicción, algunas iniciativas para que ese espacio que fue rescatado pueda protegerse a sí mismo con la construcción de un simple y sencillo parque de recreación para la gente. No se ha hecho absolutamente nada y eso estamos hablando de algunos meses y fue una lucha titánica con la gente de la comunidad que quieren cuidar sus cuevas. ¿Cuáles son los dolientes? Y dicho sea de paso, esas construcciones que se hacen encima no son siquiera para familias quedarse a vivir, no. Simplemente cercan, levantan cualquier casucha y lo ponen en venta. ¿No? Y lo ponen en venta. Y pues no tenemos 50 años aquí. La ley dice que cuando uno está más de 50 años ya es dueño de eso. Pues así es que se ha manejado desde todo el tiempo, tanto ahí como en cantidad de sitios del país entero. Y por eso ese crecimiento horizontal y anárquico, por supuesto, de la ciudad hacia esa zona, pero la verdad es que lo que dices es serio, es una amenaza seria. Domingo, explícame, ¿qué es lo que está pasando ahí en Hondo Valle, en esa zona, esas construcciones que se están haciendo? ¿Quién las está estimulando? ¿Desde qué instancias se están haciendo? Y vamos a pedirle a Leo que nos ayude un poco con imágenes de apoyo respecto al trabajo que se hace ahí. La primera, sí. Mira, la Fundación Futuro Cierto, que está presidida por Fray José María Guerrero, no sé si lo conoce, bastante conocido de hecho, desarrolló una actividad en el año 2016-17, porque Fray José María Guerrero tiene la idea de que puede resolverse el problema de la vivienda en todo el país si eso lo asume la población misma. En ningún país del mundo, casi ninguno de los países del mundo, el Estado ha resuelto, salvo en países socialistas, ¿no? de Europa principalmente, el Estado no ha resuelto los problemas de la vivienda, principalmente a partir de cuando en los países capitalistas principalmente la vivienda se volvió un negocio, como también la alimentación, como también el agua, como también la salud, ¿no? Entonces, no hay forma de que el Estado asuma que tiene que garantizar, por más que lo diga la Constitución, tiene que garantizar viviendas para las familias dominicanas. Entonces, Fray José María y la Fundación Futuro Cierto dicen que si cada dominicano y dominicana de cualquier edad y en cualquier parte del mundo que esté aporta $1 al año, ese problema puede resolverse, porque se conseguirían cerca de 50 millones de dólares al año y se enfocaría comenzando simplemente
por personas más pobres. Por eso, esta fundación ha comenzado en Rancho La Guardia, de Hondo Valle, en Elías Piña, que es la provincia más pobre según el mapa de la pobreza de la República Dominicana. Entonces, comenzamos a trabajar ahí en el 2018 y ya llevamos ahora mismo 26 viviendas construidas como una muestra de que sí es posible. Esas viviendas se le han entregado gratuitamente a las familias más pobres de esa zona, que en principio no lo creían, ¿no? En principio no creían que esto fuera a pasar, sin embargo está ocurriendo, aparte de otras estructuras que vamos formando. Pero, ¿por qué traemos eso a colación acá, tomando como punto de partida lo que está o lo que ocurrió en Haití? Primero, esas casas están siendo construidas con técnica sismo resistente, porque esas fallas, principalmente la que pasa por donde ocurrió ese terremoto, que ha ocurrido 2 terremotos ahí en el 2010 y ahora, ¿no? Es una falla que penetra también, que atraviesa la isla, pasa a lo largo, longitudinalmente la isla de Santo Domingo. Pero hay otras 11 fallas, ¿no?, geológicas que también atraviesan la isla de Santo Domingo. Esa está en actividad. Hay una falla que atraviesa todo a todo lo largo del Valle del Cibao, que en cualquier momento pudiera entrar en actividad también. Pero esta está muy activa. Bueno, creo que esta madrugada o esta mañana hubo otro movimiento de 4.6, 4.5 en la misma zona. Sí, claro. O sea, en el extremo de la península de Tiburón. Esta falla de ahí. Si no construimos viviendas sismo resistentes, pues vamos a tener gravísimos problemas si se mantienen, ¿no?, estos movimientos telúricos, estos seísmos, ¿no?, que se mantienen y se van a mantener simplemente porque esta isla, el planeta, se mantiene todavía en formación. Esto no termina, ¿no? El planeta se mantiene en formación. Ahí hay 2 fallas importantes. Una es la falla de las Antillas, la falla de Norteamérica. Una hace un proceso de subducción debajo de la otra y la empuja hacia arriba. Pero cada movimiento de eso entonces crea todo un movimiento en la superficie que causa todos estos problemas, ¿no? Y se sienten tanto en el mismo sitio como en un radio que puede ser de cientos de kilómetros a veces. Todo va a depender, ¿no?, de las vibraciones, del tiempo que se mantengan esos terremotos, ¿no? Y en lo que tiene que ver específicamente con Haití y República Dominicana, vamos a estar amenazados No, yo quiero que me lo dejes ahí, porque la verdad yo quiero saber hasta dónde debemos preocuparnos después de, primero hace 11 años, ahora también lo que acaba de ocurrir en Haití, hasta dónde debemos preocuparnos nosotros aquí, que compartimos esta española con los hermanos haitianos, sí. Y por supuesto, si esas viviendas entonces son sismos resistentes. Vamos a ver, para que la gente entienda un poco de las implicaciones que podría tener aquí después de la pausa, Domingo. Regresamos de una vez. De acuerdo. Estamos de regreso, Domingo, y voluntad divina, dicen algunos, frente a esos eventos naturales que han estado ocurriendo en Haití. No, es más que eso. Hay una falla que es real. Eso, ¿hasta dónde debemos preocuparnos para que la gente entienda respecto a lo que ha pasado en Haití? Yo creo que nuestra preocupación está a todo lo largo de la falla o de las fallas geológicas, ¿no? Es decir, en todo el territorio. La preocupación debe ser de todo el territorio. Una de las cosas menos previsibles son los sismos, los terremotos. Yo conozco solamente un caso de que se supo segundos antes que iba a ocurrir un terremoto, ¿no? Y yo trabajaba en el zoológico cuando eso, ¿no? Y fue que los monos empezaron a chillar de una manera increíble, no se sabía por qué, y inquietos, tiraban por allá, tiraban para acá, y como a los 40, 50 segundos se sintió el temblor de tierra. Entonces ellos se tranquilizaron, se lo previeron. El único caso que conozco de prever un terremoto, ¿no? Entonces, si no sabemos, si no podemos preverlos, ¿no?, con exactitud, como pasa con los huracanes, ¿no?,
se prevén las lluvias, las tormentas, los ciclones, con los ciclones no pasa eso. Y si científicamente entonces, tenemos amenazas, lo mínimo que podemos hacer entonces... Eso, si la ciencia demuestra que hay amenazas, como está ocurriendo, ¿no? Lo mínimo que podemos hacer es tomar medidas, principalmente en las zonas, porque se sabe las zonas por donde pasan determinadas fallas, ¿no? Entonces, se sabe que ahí no se pueden construir, por ejemplo, ningún tipo de edificación que no cuente con garantía sismo resistente. Porque eso sí hay. O sea, se puede construir de manera que un sismo no derribe una edificación. O si esa edificación está en una zona rocosa, también puede de alguna manera protegerla. Pero nosotros acabamos con el tema que del 4%, que la mayoría en gestión pasada, bueno, pues en principio se justificaba con la construcción de escuelas a granel casi. Yeah. Pero esas escuelas y esas construcciones, la verdad no son sismos resistentes, ni se previeron tampoco. No, no lo son. Entonces ni se construye ni se enseña a la gente, porque debería enseñarse. La gente, como yo te decía fuera de cámara, muchas veces, y los mismos gobernantes creen que cuando se habla de ecología y de ambiente, estamos hablando porque adoramos las matas, las mariposas y los pajaritos. Señores, no es eso, es una necesidad, porque, oye, el género humano y todas las demás especies del mundo dependen de un entorno ambiental y ecológico para vivir. Dependen de eso toda la vida. Y el hombre principalmente hace más de 4 millones de años que tiene esta forma, esta figura, y sabe que no depende de otra cosa, sino de los elementos naturales que le rodean. Entonces, esos elementos naturales y todo su proceso formativo muchas veces nos amenaza. Entonces tenemos que aprender a cómo lidiar con esas amenazas y con sus manifestaciones, no solamente contra las amenazas. Por eso te mencionaba lo que estamos construyendo allá en Rancho La Guardia de Hondo Valle. Ahí estamos construyendo viviendas sismo resistentes. Primero porque es la zona más pobre que tiene el país y son los que más lo necesitan, porque normalmente es la gente más pobre la que recibe los peores daños cuando hay situaciones como estas, son más vulnerables naturalmente. Entonces ahí en Rancho La Guardia hay dos fallas, que es la Plantel Gardán, que es la que pasa y que fue la que se originó, donde se originaron los sismos de hace 10 años y los de ahora, ¿no? Y la falla Enriquillo y la falla de Neiva. O sea que esa zona es una zona que está amenazada. Naturalmente que sí. Cuando hay un movimiento de falla, eso no es tan independiente, ¿no? Porque eso va generando con el tiempo, generando otras situaciones que puede poner en acción a otras fallas. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el lago el lago Enriquillo, que de repente empezó a subir, sí, fue producto del sismo, del terremoto del año 2010. Sí, ¿no? sí, fue una situación muy complicada, sí, y provocó situaciones... Naturalmente. Luego entonces se detuvo, comenzó a bajar, ha bajado un poco, sí, pero en cualquier momento, como hay sismos ahí, pues puede generar. De hecho, en esa zona... Todo eso está vinculado. De hecho, en esa zona, hace muchos años, ocurrió precisamente algo similar, ¿no? Ahí en todas esas comunidades de ahí de esa franja, próximo al lago Enriquillo. Sí, sí, Te lo digo porque yo soy de esa zona. Sí. Claro, y incluso hubo que mudar algunas comunidades, como mi comunidad, que se llama Villa Jaragua, que era mucho más a la orilla precisamente de esos pozos de agua, y entonces tuvo que mudarse un poquito más al norte, más arriba, por esas crecidas y esas inundaciones en esa zona. Por tanto, la amenaza... Ahora, lo que yo no entiendo es cómo es que frente a todo lo que tú estás diciendo y a otros elementos de lo que hablábamos y volvemos y retomamos entonces el punto de partida respecto al tema minero, a las amenazas de este tipo y a todo lo que nos está planteando tú, ¿cómo es posible que un tema tan importante esté fuera de la agenda y de la preocupación de nuestros gobernantes, a los que no se refieren ni siquiera por asomo? Y yo me quedé muy así sorprendida de que ese no haya sido un tema que tocase el presidente de la República en su discurso del día de ayer. Fíjate lo que ocurre. Se habla de economía. Bueno, la preocupación es la economía, pero
toda la economía depende de la ecología. Toda la economía depende de la... Si usted va a hablar de alimentación, estamos hablando de tierras, ¿no? De tierras productivas, estamos hablando de agua, estamos hablando de clima, condiciones estamos medioambientales, de pluviometría, claro, ¿no? Si hablamos en determinado caso de minería, estamos de afectación del relieve, eliminación de bosques, afectación de las aguas, o sea, todo está conectado con los recursos naturales. Entonces, ¿cómo es que dejemos de lado preocuparnos por este aspecto? No tocarlo siquiera. Señores, la economía no existiría, ¿no?, sin recursos naturales. No existiría. Y la mayor parte de la economía del mundo depende de los recursos naturales. Y la mayor parte de la economía futura de la República Dominicana tiene que estar basada en los recursos naturales renovables, no los que se eliminan y desaparecen, como pasa con el asunto del oro y otros metales. La República Dominicana pudiera ser, pudiera ser el granero del resto del Caribe y de otros países en términos de alimentación. Y eso deberíamos plantearlo, porque ningún gobierno asume eso. No, prefieren, por ejemplo, entregar el Valle de San Juan, ¿no?, a una minera, que eso es lo que se está intentando. Se quiere eliminar, prácticamente anular la producción de cacao que está por las nubes en la zona de Yamasá, para darle favor a la minería, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? O pensamos entonces aquí en todo este litoral también con la extracción de hidrocarburos, ¿eh? O sea que es una cosa terrible. Domingo, dime, las Cuevas de las Maravillas, señores, las Cuevas de las Maravillas están asociadas, Domingo, en este último minuto que nos queda lamentablemente. En vez de Maravilla te hablaría de las Cuevas del Pomier. Las del Pomier. La Cueva del Pomier, que recientemente salió. Exactamente, las cuevas aquí en San Cristóbal. Publicación, exactamente, sí. El Ministerio de Cultura avisó, ¿no?, que aprueba y está proponiendo una ley que designe a las Cuevas del Pomier como la capital prehistórica de las Antillas. Es un proyecto que nosotros preparamos y presentamos hace más de 10 años. Así es. Hace mucho más de 10 años, ¿no?, que esa zona tenía que ser declarada como la segunda capital de la República Dominicana, porque era la capital mística y religiosa durante 8.000 años de nuestros antiguos pobladores, y donde se reunían, señores, grupos de mayas, incas, nahuas y arahuacos por todas partes. Ahí, cada cierto tiempo. O sea, es nuestra capital, fue nuestra primera capital, fue esa, ¿no? No, tenemos... Entonces, ahora estamos pidiendo, bueno, ahora desde hace 10 años, pero se está reconociendo ahora que eso debe declararse como la segunda capital de la República Dominicana, nuestra capital prehistórica, y comenzar a destinar hacia ese sitio recursos para hacer de eso un gran parque, tanto para Santo Domingo como para la provincia de San Cristóbal. Definitivamente, Domingo, tenemos que hablar de las Cuevas del Pomier, y por eso tienes que volver, porque además vamos a volver tenemos que hablar material visual. Claro, y calentamiento global y muchas amenazas que tenemos, señores, sobre nuestro planeta. Encantada de tenerte aquí. Este programa, ustedes saben, en la plataforma de YouTube, ustedes lo pueden entonces ver más detenidamente. Lo subimos en un momentito, lo compartimos. Muchas gracias por acompañarnos como cada día, y a ti, Domingo, también por aceptar nuestra invitación. No, a ti, sabes que tú eres la responsable de que yo esté aquí. Gracias a ti. Hasta mañana.